2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Jóvenes y señoritas, un saludo para todos ustedes en cada uno de los rincones de nuestra amada Bolivia. Les saluda la profesora Valeria Alave Saavedra, maestra de Comunicación y Lenguajes. Conmigo hoy día repasaremos algunos contenidos sobre cuarto de secundaria de Educación Comunitaria Productiva. Vengan conmigo. Vamos a empezar el tema de hoy leyendo este fragmento que se titula Hueso y Pellejo. Se llaman así porque hay una historia y esta es que una viejita tenía dos perros. El uno se llamaba Hueso y el otro Pellejo. Y fue que un día salió de su casa con los dos perros. Entonces llegó un ladrón y se metió bajo la cama. Volvió la señora por la noche y se acostó. El ladrón estaba calladito ahí, esperando que ella se durmiera para silenciarla sin que lo sintieran los perros y pescar las llaves de un cajón con plata. Y que al agacharse para sacar la vacinica, le vio las patas al ladrón. Y como toda vieja es sabida, esa también lo era. Entonces se puso a lamentarse como quien no quiere la cosa. Ya estoy muy vieja, ay, ya estoy muy vieja y muy flaca, hueso y pellejo nomás estoy. Y repetía cada vez más fuerte, como admirada, hueso y pellejo, hueso y pellejo. En eso oyeron los dos perros y vinieron corriendo. Ella les hizo una ceñita y los perros se fueron contra el ladrón haciéndolo leña. Este es un fragmento del libro Perros hambrientos del peruano Ciro Alegría. Vamos a hablar ahora del panorama de las corrientes literarias. Se llaman corrientes literarias a las tendencias de la literatura que comparten rasgos de estilo, temas, estética e ideologías propios de determinados periodos de la historia. Hablemos ahora de la línea del tiempo de las corrientes literarias. Vamos a empezar por el clasicismo. El clasicismo surge entre el siglo V a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Principalmente ahí se destacan dos libros, la Ilíada y la Odisea del escritor Homero. Esas tendencias se caracterizaban por la búsqueda incansable de la perfección del hombre, se centraban principalmente en la antigua Grecia, en la mitología. Después sigue la literatura medieval, la corriente medieval del siglo V hasta el siglo XV. Surge tras la construcción del Imperio Romano y se centra principalmente en Europa, en la pateología, y estas historias se contaban mediante cantares. Se destacan aquí el cantar de los Nibelungos en la literatura alemana, en la española es el cantar del Mío Cid. Después surge el Renacimiento. En el siglo XV hasta el siglo XVI surge principalmente en Italia y es muy reconocido por el desarrollo de las artes. En esta época se inventó la imprenta, que es un invento sumamente importante. Antes, si uno quería tener un libro, pues tenía que ir donde un escribano, que lo transcriba, a pulso tenías que esperar mucho tiempo y era muy costoso. Pero con la invención de la imprenta, pues los libros nos llegaron a todos. Surge después el barroco, ya en el siglo XVII. Entonces, en este periodo se describe más como una visión un poco negativa del mundo, principalmente por la situación que se estaba viviendo en este momento. Se destaca aquí Don Quijote de la Mancha, una obra maestra de literatura en español. Seguimos con el romanticismo, en el siglo XIX. Aquí giraba más la valoración de la sensibilidad del autor. Mayormente se trató la poesía, porque se construye un mundo imaginario. Destacamos aquí a Gustavo Adolfo Bécquer. Siguió a esta corriente el realismo, un poco en contraposición, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX. Ha surgido principalmente en Francia. Entonces, como su nombre dice, era más objetivo, ¿no? Se apreciaba más la razón. Después surge el modernismo, ya a finales del siglo XIX, ¿no? A inicios del siglo XX. Se trata de fomentar la
presentación de la realidad, del objetivo. Aquí, pues, se contrapone un poco al romanticismo. Después surge el vanguardismo. Aquí ya las cosas han empezado a cambiar, hay una transformación porque ha primado la originalidad. Fíjense, la poesía ya no era en línea, sino tomaba formas. Estos se llaman caligramas, las poesías empiezan a tomar forma. Surge después la corriente contemporánea, que ya es hasta nuestra actualidad. Y aquí también han habido muchos cambios culturales, políticos, además del gran avance de la tecnología. Vamos a centrarnos ahora en el romanticismo. Entonces, el romanticismo es un movimiento artístico y literario que surge a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, principalmente en Alemania e Inglaterra, y desde allí se extiende a toda Europa y América. El movimiento romántico está basado en la expresión de la subjetividad y de la libertad creadora por el autor. Vamos a ver algunas de sus características. Empezamos porque primaba lo subjetivo sobre lo objetivo. Se exaltaba la subjetividad, los sentimientos, los estados de ánimo sobre lo que era objetivo, sobre lo que era racional. Se enfocaron más que todo en los sentimientos intensos, místicos, el miedo, la pasión, la locura, la soledad. Después, también otra característica fue la imaginación sobre la inteligencia. Para los románticos, el ejercicio de la imaginación, de ver más allá, era equiparable al pensamiento filosófico. Entonces, la revalorización del papel de la imaginación en el arte, no solamente en la literatura, sino también en la escultura, en la pintura, en la arquitectura, ha ido surgiendo en estas disciplinas. Se exaltaba lo sublime sobre la belleza clásica. Entonces, un poco el romanticismo se ponía la noción de lo sublime frente a la belleza clásica. Lo sublime se entendía como la percepción de la grandeza absoluta, de lo contemplado, que no solamente nos place, sino que nos conmueve, que nos turba y nos hace, corresponder a las expectativas no racionales. Después, otra característica fue el nacionalismo. Es una expresión colectiva de la búsqueda de la identidad del individuo, en una época en la que han habido grandes cambios. Entonces, se trataba de mantener ese vínculo con el lugar a donde pertenecemos. Por eso también se interesa mucho en el folclore. Ahora vamos a ver algunos representantes del romanticismo, de la literatura del romanticismo. Vamos a centrarnos ahí. Empezamos por Johann Wolfgang von Goethe. Nació en Alemania. Su obra más representativa es Las penas del joven Werther, de un hombre enamorado con un amor no correspondido. También Friedrich Schiller con Guillermo Tell. Guillermo Tell, de un arquero fabuloso. Otro representante es Mary Shelley. También las mujeres han sido grandes románticas. Ella ha escrito un libro muy famoso llamado Frankenstein, sobre un hombre, el doctor Frankenstein, quien logra revivir a un monstruo. Después, otro escritor importante es el francés Victor Hugo. Su obra más representativa son Los Miserables, que relata cómo se vivió el momento de la Revolución Francesa. Alejandro Dumas, otro francés, quien escribe sobre los Tres Mosqueteros y el Conde de Montecristo, dos obras memorables. Encontramos también entre los representantes, ya en el lado de América, a Edgar Allan Poe. Él desde Estados Unidos, su libro más importante, tiene muchos relatos, muchos cuentos. Uno de los más importantes es Corazón delator, de un hombre atormentado porque escuchaba latir el corazón a quien había asesinado. También está Jorge Isaacs, colombiano, con su obra María, y Gustavo Adolfo Bécquer, el de español, con su obra más representativa llamada Rimas y Leyendas. Vamos a leer un poco de los versos de Gustavo Adolfo Bécquer. Él pregunta: ¿qué es poesía? No digáis que agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanza y recuerdos, habrá poesía. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Para él, poesía no era solamente algo escrito, era todo lo bello.
ahora quiero saber si ustedes estaban atentos a mi clase. Les voy a hacer algunas preguntas. Selecciona la respuesta correcta. Son las tendencias de la literatura que comparten rasgos de estilo, temas, estética e ideologías propios de determinados periodos de la historia. Esta definición corresponde a A. Corrientes literarias. B. Romanticismo. C. Vanguardismo. Tienen 3 segundos para responder. 1, 2, 3. Corrientes literarias. Muy bien. La siguiente pregunta. La Ilíada y la Odisea son 2 epopeyas representativas ¿de qué corriente literaria? ¿Homero, clasicismo o contemporáneo? Tienen 3 segundos. 1, 2, 3. Clasicismo. Muy bien. En el romanticismo se exaltaba la subjetividad, los sentimientos, los estados de ánimo sobre la objetividad y el racionalismo. ¿Es esto verdadero o falso? ¿No? 2, 3. Verdadero. Muy bien, chicos. Prestaron atención a mi clase. Ahora vamos a nosotros intentar trabajar poesía al estilo de los románticos. A veces es un poco difícil sacar nuestras palabras. Vamos a intentarlo con esta estrategia que se llaman poemas encadenados. Consiste en que ustedes van a pensar en un verso. Por ejemplo, como el canto de los pájaros te vi pasar. Y vamos a encadenar un verso con otro. La última palabra del primer verso va a ser la primera palabra del siguiente verso. Pasar por la calle de las flores. Volvemos a encadenar. Flores que alegran mi corazón. Encadenamos nuevamente. Corazón que solo late por ti. Entonces ustedes pues intenten, produzcan, hagan poemas al estilo de los románticos. Con esto hemos terminado la clase de hoy. Espero haya sido de su agrado. Recuerden, quien mucho anda y mucho lee, mucho ve y mucho sabe, decía Miguel de Cervantes Saavedra. Tengan un muy buen resto de jornada. Hasta nuestra siguiente clase. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.